Hoy estamos celebrando Domingo de Gloria, Domingo de Resurrección. Hoy recordamos que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra convicción, esa es también nuestra confianza, que un día estaremos también con Él en su presencia. Estaremos por toda la eternidad con Él. Así que ese es nuestro gozo, esa es nuestra convicción. Sin embargo, yo sé lo que algunos están pensando. Mientras tanto, ¿qué? O sea, sí, yo sé que estaré en el cielo con el Señor por toda la eternidad, pero mientras tanto, ¿cómo pago el agua, la luz, el teléfono? ¿Qué hago con los problemas del día a día? Y eso es algo que yo quisiera que veamos en este texto. Aquí nos presenta justamente ese día a día de los discípulos después de la resurrección de Cristo. Ahí ustedes encuentran en el capítulo 21, verso 1, algo bien curioso que dice ahí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Nos dice otra vez, o sea que ya se había presentado antes. Y si ustedes leen el verso 14, ahí nos da cuántas veces antes lo había hecho. En el verso 14 dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. La pregunta es, ¿cuáles fueron las otras dos? Y ahí yo regreso al verso 20, al capítulo 20, perdón. En el capítulo 20, en el verso 19, miren lo que dice ahí. La noche de ese mismo día, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Fue un domingo que pasó esto. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Miren ustedes esas palabras de confianza y de ánimo que les da Jesús a sus discípulos. La primera vez. La segunda está en el verso 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, ni mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, ¿qué día sería? Si fue domingo, al siguiente 8 días, domingo. O sea que otra vez en domingo, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y la tercera vez es la que estamos revisando. Eso me hace pensar en algo. El texto no dice, pero me hace sospechar que tal vez esa tercera vez también era domingo. Pero en esta ocasión no los encontramos en una habitación cerrada. No los encontramos en Jerusalén. Los encontramos en Galilea. Están en el lago y están pescando. Lo que me muestra es que estos hombres parece que dijeron, bueno, pues hagamos algo. Sábado, recuerden que los judíos era el día de descanso para ellos. Acaba el sábado. ¿A qué hora acaba el sábado para los judíos? A las 6 de la tarde. Para nosotros acaba a medianoche, ¿no es cierto? Pero para ellos acababa a las 6 de la tarde. Acaba el tiempo y entonces dice, hagamos algo, ahora que está empezando la nueva semana. ¿Qué hacemos? ¿Alabemos al Señor? No, mejor vamos a trabajar. Es lo que está pasando. Entonces ven que dice que Simón Pedro tomó la palabra y les dijo, vamos a alabar al Señor. No dijo eso. ¿Qué es lo que les dijo? Vamos a pescar, vamos a hacer algo de trabajo. Y sin embargo, Jesucristo se les va a presentar a ellos. A pesar de que no están en un lugar de culto, no están con la alabanza, no están cantando Hillsong, no están nada de eso. Y sin embargo, Jesús se les va a presentar. Porque ahí Jesús estaba cuando ellos lo necesitaban. Y ahí yo veo que Jesús también está cuando yo y cuando tú lo necesitan. Noten ustedes que la primera vez que se les presentó, ¿cuál era la actitud que tenían los discípulos? ¿Cómo estaban en ese momento? ¿Estaban felices? ¿Estaban llenos de gozo? ¿Cómo estaban? Estaban llenos de miedo, dice el texto. ¿Sí o no? Miren lo que dice. Les repito la parte donde se menciona esto. Verso 19. La noche de ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo.
a los judíos. Tenían miedo y por miedo estaban encerrados. No sé lo que me vaya a pasar, así que mejor me escondo. Están escondidos. Y Jesús en medio de ellos. ¿Para qué? Y ahí vienen las palabras que leímos al principio. La paz sea con todos ustedes. Eso es lo que les dice Jesús. Hay veces en que estás con miedo, estás aterrorizado, estás sin saber qué va a pasar. No sabes cuál es el futuro, cuál es lo que te depara el mañana. Y en ese momento Jesús viene a ti y te dice, ten paz. Yo estoy en control. Hay veces en que necesitamos que Jesús se nos manifieste justamente para esto, para decirnos, ten paz. Porque hay veces que nosotros no logramos conseguir esa paz. Estamos demasiado estresados. No sé qué irá a pasar. Es que el jefe me dijo esto. No sé si eso ya significará que me van a despedir. O tal vez vas donde el médico y te ve con una cara de... Y tú dices que irá a pasar, cuál será el diagnóstico. Me dijo que tenía que hacer unos exámenes. No sé cuál será el destino de todo esto. Y Dios viene y te dice, ten paz. Tranquilo, yo estoy en control. No sé lo que va a pasar en el futuro, dices tú, pero Dios viene por medio de Jesucristo y te dice, mi paz esté contigo. Eso es lo que vemos en la primera presentación de Jesús, la primera manifestación, atraernos lo que necesitamos, paz. La segunda vez, en el caso de el verso 24, ahí en el capítulo 20, se presenta cuando estaba en medio de ellos también, ¿quién? Tomás. El incrédulo Tomás, el que solemos decir que dijo ver para creer. No dijo eso, pero más o menos era la idea. Mientras yo no vea con mis propios ojos, mientras yo no palpe con mi mano, yo no creo, lo que dijo Tomás. Y a los 8 días Jesús se vuelve a manifestar, pero esta vez no solamente para traer paz, sino también para exhortar. Miren lo que dice ahí en el verso 27. 27, Juan 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Viene para exhortar al que estaba con demasiadas dudas. Hay veces que necesitamos que Dios nos dé su paz. Estamos angustiados, estamos con problemas y estamos nerviosos. Y ahí necesitamos que venga Jesús y nos diga, tranquilo, yo estoy en control. Pero hay veces en que realmente nos portamos reacios y nos estamos apartando de Dios. Y es ahí cuando Jesucristo tiene que venir a exhortarnos y volvernos a los caminos de Dios. A decirnos, hey, te estás alejando, ven por acá es el camino. Mira, Dios es amor, ¿no es cierto? Amén. Dios es amor, Dios te ama. Pero asimismo necesita jalarte las orejas de vez en cuando, porque si no, te desvías. Los que son padres seguro saben eso. Cuando el hijo a veces está bien, es un ángel, es un amor, pero a veces se desvía y toca corregirlo, toca disciplinarlo. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Hacemos las cosas bien, pero Señor, voy todos los domingos a la iglesia. Estoy en 20 ministerios, diezmo todas las semanas, estoy orando todos los días, pero a veces nos desviamos a pesar de hacer todo eso. No estamos haciendo las cosas correctamente en el trabajo. O tal vez estamos viendo a quien no debemos siendo casados. Entonces tiene que venir Dios y exhortarnos y decirnos, cuidado con lo que estás haciendo. Como lo hizo con Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. 2 cosas hasta ahorita. Jesucristo viene y se manifiesta a ti para darte paz. Pero también Jesucristo viene para exhortarte. Y la tercera, capítulo 21, verso 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberías y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero ellos aquella noche no pescaron nada. Están trabajando. Trabajan y nada. No sé si te ha pasado eso.
que estás haciendo un trabajo pero parece que no hay ningún resultado, que estás visitando clientes pero nadie, pero así nadie, que estás tal vez sin trabajo y estás presentando carpetas y te estás presentando a entrevistas y la típica, no nos llamen, nosotros le llamaremos. Nos gustó mucho su perfil, ya le hemos de estar llamando. 2 meses, nada. A veces eso hace que nos frustremos, que nos desanimemos, que sintamos que lo que estamos haciendo no vale. Puede ser también en el ministerio, que estés haciendo un ministerio y te sientas que no estás avanzando. Y eso también trae frustración. Algún momento veía a un predicador que decía que el psicólogo le estaba recomendando algo, porque él había llegado a un momento de crisis, así que había ido al psicólogo, y el psicólogo le había dicho que haga vasijas de barro. Y entonces dijo, ¿por qué tengo que hacer vasijas de barro? Porque la verdad es que su trabajo a veces es esquivo, es decir, usted no ve los resultados. Porque usted trabaja con gente, la gente a veces avanza, a veces retrocede, avanza 20 pasos y retrocede 50. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Todo lo que hice, todo el esfuerzo invertido. Y entonces el psicólogo le dijo, vaya y haga vasijas. Al menos va a ver que la vasija ahí se queda y no retrocede. Otro recuerdo que alguna vez decía que cuando terminó de ser pastor, se dedicó a las funerarias. ¿Por qué razón? Porque decía, por lo menos el muerto se queda ahí. Cambio, a veces los hermanitos se van nomás al pecado y no hay cómo detenerles. Que a veces es frustrante el trabajo de algunos o de otros. Para otros será otro, no sé tú cuál será tu caso, pero hay momentos en el que el trabajo puede volverse frustrante. Y ahí se manifiesta Jesús a los discípulos para afirmar la obra de sus manos. Esto que digo es algo que incluso está en un salmo en el Antiguo Testamento. Ahí dice, Señor, afirma la obra de nuestras manos. Sí, Señor, afirma la obra de nuestras manos. Porque hay veces que necesitamos que ratifiquen que realmente lo que estamos haciendo vale la pena. Cuando alguien se acerca y te dice, buen trabajo, bien hecho, te afirma. Cuando tú te acercas a otra persona y le felicitas por lo que ha hecho, le estás afirmando. Pero a veces, no siempre, pero a veces, por más que 20 nos afirmen, como que no hay resultado. Necesitamos que Dios mismo venga y afirme la obra de nuestras manos. Y eso es lo que va a hacer acá Jesucristo. Trae paz, exhorta a los que están desviándose y afirma la obra de nuestras manos. Esas 3 cosas hace Jesús con sus discípulos al cabo de la resurrección. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas que Jesucristo te exhorte? ¿Necesitas tú que Jesucristo afirme la obra de tus manos? Pídelo a Él y Él lo va a hacer. Recuerdo que en cierta ocasión, hace muchos años, cuando yo estaba en el seminario, hice horrores. La verdad es que terminé, por decirlo de algún modo, insultando a uno de los profesores. La situación fue tan grave que llegó hasta el rectorado. El consejo directivo se reunió para saber qué es lo que hacían conmigo. Se habían puesto 2 bandos. Los unos decían que tenían que expulsarme inmediatamente y los otros decían que no, que yo había dicho la verdad. Y ahí estaban en esa pelea. Al final decidieron que me iban a mandar 6 meses a la casa para que pensara. Yo me sentí indignado. Yo sé lo que ustedes dirán, pero si usted ofendió, pastor. Sí, pero como joven que era, yo me sentía el indignado. Así que cuando salí me fui a estudiar sociología. Y como estaba estudiando sociología, yo no entré a estudiar sociología porque me gustara. Solo entré porque quería darles la contra a los del seminario. Yo quería decir, yo no voy a volver más a esas cosas. Yo me aparto de aquí y no quiero saber más. Y estaba en eso cuando más o menos a los 3 meses de estar en este proceso, empiezo yo a acercarme más a Dios. Comienzo a estudiar la Biblia, comienzo a hacer estudios personales, comienzo a hacer incluso vigilias personales, tiempos de ayuno personales, hacía ayunos cada 2 veces a la semana y vigilias más o menos 1 vez a la semana. Y cada 1 vez al mes también hacía algo. No sé si ustedes habrán visto, a lo que salgan pueden ver. En la parte de acá hay una montaña, que es pasando la Córdoba Galarza, de ahí comienza una montaña. Yo solía irme desde acá caminando hasta la montaña, hasta la cima.
Llegaba a la cima y ahí me ponía a orar. Más o menos una vez al mes hacía eso. Y pues era un tiempo de edificación para mi vida. Pasó el tiempo y entonces un amigo me dice: Pablo, sabes que ya se reabre el seminario, ¿vas a entrar? ¿Qué creen que dije yo? Nones, ahí se quedan con su seminario. Pero yo seguía buscando del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y entonces me voy a mi caminata recurrente a la montaña. Y a lo que estaba subiendo, particularmente esa vez, después de haber dicho que no, se puso bien complicada la subida. No es que habían pasado 20 años, había pasado un mes, pero se me hacía tan dura la subida. Seguía avanzando y era sudando, yo ya no daba. Seguía avanzando, ya faltaba poco para la cima y ya no daba. Y faltando unos 50 o 70 metros para llegar a la cima, me arrimo una piedra y digo: no doy más. Hasta aquí llegué. Lo siento mucho, pero no voy a poder llegar esta vez a la cima. Y dentro de mí, una voz comienza a decir: faltándote tan poco, te vas a quedar. Yo decía: sí, no. Y de repente viene a mi mente el seminario. Y otra vez la frase: faltándote tan poco, te vas a quedar. Yo ahí comprendí que era Dios el que me estaba hablando. Me estaba exhortando, me estaba dando paz, porque si yo no quería volver al seminario era porque decía: ¿qué me voy a encontrar con todos los que ofendí? ¡Qué miedo! Me estaba dando paz, me estaba afirmando en la obra de mis manos, porque me decía: yo te llamé, tú tienes que seguir adelante. 3 cosas solamente con ese hecho que había pasado. Bajé de la montaña, llamé al seminario y dije: ¿cuándo empiezan las inscripciones? Una de las primeras cosas que tuve que hacer antes de entrar al seminario fue ir donde el profesor y pedirle perdón porque le había ofendido. Si vieran cómo me costó, pero eso queda para otra prédica. El Señor estuvo ahí para darme paz, para exhortarme y para afirmar la obra de mis manos. ¿En qué necesitas tú esas 3 cosas en tu vida? Él está ahí para ti, para poder hacerlo lo mismo contigo. Ahora, sigo leyendo, miren lo que pasa entonces. Verso 4. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron: no. ¿Qué les parece esa respuesta? Seca, tajante, frustrante. ¿Cómo se sentían? No es, ¿cómo les dice Jesús? Hijitos míos, ¿no tienen algo de comer? ¿Y cómo responden ellos? No. Totalmente tajante. ¿Por qué? Porque están frustrados, porque se sienten mal. ¿No te ha pasado a veces que respondes así porque estás frustrado? Nos pasa a todos algún momento. Es normal. Alguno dirá: es que me olvidé de ponerme la careta de evangélico, aleluya, gloria a Dios. Puede ser, pero no te digo que te pongas la careta. Te digo que más bien aprendas a trabajar tus emociones. Así que acá, ¿qué es lo que pasa? Así secos y frustrados, no. Sin darse cuenta de que a quién le están respondiendo así. A Jesucristo. Ni saben, pero ahí está Jesucristo. Y ellos con el ceño fruncido, bravos, como niño de 4 años que le han quitado el juguete, algo así más o menos. No saben a quién están hablando, pero ahí está Jesús para consolarlos. ¿Qué les dice? Verso 6. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no podían sacar. Afirma las manos, afirma el trabajo de sus manos. Eso es lo que hace Jesús en ese momento. Necesitas eso, yo necesito eso. Todos necesitamos que alguien afirme el trabajo de nuestras manos, que alguien confirma y diga: buen trabajo, siervo fiel. Así que ellos que no habían conseguido nada, viene Jesús a confirmar su trabajo. Ahí está la respuesta al trabajo que has venido realizando. ¿Qué pasa entonces?
Verso 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay dos cosas que llaman la atención acá. La primera es que cuando tú te vas a meter en una piscina, ¿qué haces? ¿Te pones el saco? ¿Te pones terno y corbata y te lanzas a la piscina? ¿Qué es lo que haces? Te sacas la ropa. ¿Por qué entonces Pedro más bien se pone ropa cuando le dicen que es Jesús? La razón por la que hace eso es porque sabe que es Jesucristo resucitado. No es cualquier persona. Así que él siente que presentarse delante de Jesús tiene que ser de una manera que le honre a él. Así que se pone ropa, lo que tiene en ese momento, para poderse presentar delante de Jesucristo de manera respetuosa. Así pues nosotros también deberíamos serlo. Tranquilos, no les estoy diciendo para venir al culto tienen que ponerse terno, no les digo eso. Pero sí debo pensar en mi corazón cómo podría presentarme de manera que le honre. Eso es lo que debería pensar. Recuerdo que hace algunos años había un chico acá en la iglesia que se bautizó, y cuando se bautizó estaba tan emocionado y me decía, pastor, para poder presentarse a la iglesia hay que venir con terno. Le decía, no, tranquilo, no es necesario que vengas con terno. Me decía, sí, porque no tengo. Entonces le decía, tranquilo, no tienes que venir con terno, pero sí, preséntate delante del Señor con la mejor ropa que tengas para que le honres al Señor. Siguiente semana le veo entrando al templo con una camiseta del Emelec. Era la mejor que tenía. Había ahorrado meses para comprarse la original, así que era la mejor. Y claro, yo me quedé pensando, bueno, es lo que le dije, ¿no? Entonces sí está muy bien. Estaba preocupado porque iban a ser los liguistas. Ventajosamente no lo vieron. Pero ¿sabes qué es importante? No solamente la vestimenta, sino el corazón. Cuando te vas a presentar delante de Dios, que te presentes para honrarlo a Él. Que te presentes realmente, Señor, aquí estoy para servirte, para darte lo mejor. Esa debe ser la actitud que debemos tener. Esa es la primera cosa que llama la atención. La segunda cosa, dice, repito el texto, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Sabes qué me dice eso? Primero me dice que cuando tú estás cerca de Jesucristo, tú te das cuenta de que es algo de Dios. Cuando tú estás cerca de Él, te das cuenta de que lo que ha pasado no es coincidencia, es Dios obrando. Cuando tú estás lejos del Señor, no te das cuenta de lo que obra. Seguro que algunos de los que estuvieron ahí en la barca vieron lo que pasó y dijeron, ve qué suerte, ahí nomás han estado los peces. Seguro que alguno bien ecuatoriano hubiera dicho, ve qué chiripazo, ahí nomás han estado. Pero no era ni chiripa, ni era suerte, ni era coincidencia, era Dios obrando. Así que por esa razón es que yo necesito de los hermanos. Porque yo puedo pensar que simplemente es una coincidencia, que fue suerte o alguna otra cosa. Pero un hermano en Cristo tal vez me va a decir, no es eso, es Dios que está obrando en tu vida. Hay veces en que necesitamos al hermano para que nos diga, tranquilo, no entiendes lo que está pasando, pero hay un propósito en todo esto. Y eso solamente lo haces cuando te estás congregando con tus hermanos. Comparte ese tiempo con tus hermanos en Cristo. ¿Por qué va esto? Porque yo les dije que la primera vez que se reunieron estaban todos unidos y era prácticamente un culto. Segunda vez que se reunieron, igual domingo, todos reunidos y prácticamente un culto. Tercera vez están en el trabajo y cualquiera podría decir, no, pues en el trabajo también se me presenta Jesucristo, no necesito ir a la iglesia. Pero ahí estaba su comunidad de creyentes, sus hermanos en Cristo para afirmarlos. Porque congregarse no es solamente ir a la iglesia, es compartir con tus hermanos en Cristo. Eso es lo que necesitamos. Así que aquí para Pedro, Juan fue la clave para entender lo que estaba pasando. Y se lanza al agua a alcanzar a Jesús. Miren lo que pasa entonces.
Verso 8. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Ahí la pregunta que seguro te estás haciendo es: ¿y entonces para qué les hizo pescar si ahí tenía el pescado? Y los que han trabajado y se han frustrado con el trabajo saben para qué. Porque necesitamos nosotros poder ofrecer algo. Porque para nosotros la satisfacción es poder haber hecho algo y ver ese resultado, ver ese fruto. No es que Jesús necesitaban los peces, es que ellos necesitaban ver el trabajo y el fruto de su trabajo. Por eso les dejó que pescaran y trajeran todos esos peces. Él ya lo tenía, pero por ellos era necesario. Y entonces, ¿qué les dice? Verso 10. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Ese texto, les confieso, es complicado. He revisado algunos textos, estudios del texto bíblico, y me vienen con una cuestión: ¿qué significa 153? ¿Por qué pone el número exacto? En otras partes dice muchos. Pone muchos peces, pone redondeando 3,000 personas, redondeando 5,000 personas, pero no pone nunca o casi nunca el número exacto. Pero acá pone 153 peces. ¿Por qué? Y la respuesta que más, yo creo que es más apropiada, es que en ese tiempo, según los que estudiaban la botánica, llegaron a la conclusión de que en los mares había 153 especies de peces. Entonces, que haya habido 153 ahí era una referencia a que de todas las especies estaban ahí representadas. ¿Por qué? Porque Cristo quería con esto hacerles una referencia a la iglesia. La iglesia es esa red que recoge peces de toda lengua, tribu y nación. Y todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones, todos los países están ahí representados. Es un símbolo el que está aquí y por eso le pone tanto énfasis al número. Pero si voy un poquito más allá, el texto dice que la red que pasaba no se rompía. Y eso es algo que Dios le da a la iglesia. No debe romperse. La iglesia está para sostener a todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y no debe romperse. Debe estar ahí unida para seguir haciendo la obra que el Señor les mandó. Y ahí viene pues una segunda confirmación de parte del Señor. Les confirmó en el trabajo de sus manos, ¿correcto? Fueron allá, pescaron y trajeron los peces. Pero segundo, les está confirmando en la tarea que les había dado. ¿Se acuerdan? Ahora serán pescadores de hombres. Les está recordando eso. Ese es su trabajo. En otras palabras, no sé, tal vez yo le añadiría ahí, en otras palabras, ¿qué están haciendo pescando en día domingo? Deberían ir y hacer la obra que yo les encomendé. Tal vez, pero tal vez me estoy excediendo y estirándole mucho al texto bíblico. Lo que sí sé es que la iglesia está ahí para recibir a todas las personas que busquen del Señor. Termino, dice el verso 12. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Miren que termina toda esta travesía, toda esta madrugada de estar buscando peces y nada. Termina todo este proceso de haber jalado 153 peces hasta la orilla. ¿Y qué es lo que les hace Jesús? Que coman. Es decirles: ustedes también necesitan descansar. Tú también, mi hermano, necesitas descansar. Cuidado con esos trabajos 8 días a la semana que terminan quemándote.
Cuidado con decir, bueno, tengo 4 días libres, voy a ponerme a trabajar. Ten tu tiempo para descansar. Jesús les da ese tiempo para descansar. No es que se sentó y les dijo, ya preparen la lumbre, pongan rápido el pez, alguien que vaya a traer los panes. No, se puso a servirles porque ellos necesitaban descansar. Tú también necesitas un descanso en comunión con Jesucristo. Eso es lo que les está ofreciendo. Pero miren lo que pasa entonces. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. ¿No les suena medio conocido esa idea? Tomó el pan y se los dio. Y se los dio. La Santa Cena. Tal vez no sabemos, no especifica, pero es probable que haya terminado así. Es una manera de decir todo este proceso terminó en un tiempo de comunión y de compartir el pan, de compartir como hermanos. Esa es la manera como finaliza. En cierto modo, es como que Jesús termina esta tarea en un culto. Ellos empezaron trabajando, Jesús lo terminó en un culto. Y ahí te digo una última cosa. Cuando tú estás trabajando y terminas tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Hace rato ya faltan 5 minutos, faltan 4 minutos. Chicos, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dónde? Hace rato están ya planeando todo para salir a pasearse, pero le das un tiempo al Señor. Tranquilo, no te digo que te quedes 4 horas ahí orando, no, pero al menos un tiempito. Gracias, Señor, por este día de trabajo que pude tener. Gracias por las 8 horas que he podido servir. No a mi jefe, a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Termina el tiempo de trabajo de los discípulos en un tiempo de comunión con Jesucristo. Y yo te animo a que también lo hagas. Si empiezas el tiempo en comunión con Jesucristo, gloria a Dios, pero termínalo también en comunión con Él. Gracias por este tiempo de trabajo. Así es como Jesucristo se les presentó a los discípulos después de haber resucitado, para darles paz, para exhortarlos y para afirmar la obra de sus manos. Y yo sé que Él está también aquí para hacer lo mismo contigo. Si necesitas paz, Dios es tu paz. Si necesitas exhortación, yo sé que Él ya estuvo jalando tus orejas. Y si lo que necesitabas es que alguien diga, bien, buen trabajo, lo hiciste bien y sigo confiando en ti, Dios es el que te lo dice. Es Él el que hace la obra. Así que gracias a Dios por este domingo de gloria, porque Él es el que sigue dándonos nuevas esperanzas cada mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado para recordar Cristo resucitado, esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que va guiando nuestros pasos y nos va mostrando lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz. Tú eres el que nos exhorta, nos alienta para seguir adelante. Tú eres, oh Dios, el que confirma la obra de nuestras manos. Y gracias te damos por todo ello, Señor, porque en ti podemos confiar y no seremos defraudados. Tú eres el que nos sostiene y nos sostendrá siempre. Toda la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús.